¿Quién es realmente el Espíritu Santo? Desde las primeras líneas de la Biblia se nos presenta su presencia. Antes de que existiera forma o vida, el mundo era un abismo oscuro, vacío y caótico. Sin embargo, sobre esa oscuridad, algo divino se movía. El Espíritu de Dios, extendiéndose sobre las aguas, listo para traer orden, vida y belleza donde no había nada. La palabra hebrea usada para describirlo es ruaj, una palabra profunda que encierra un misterio sagrado. Ruaj significa viento, aliento o energía. No es algo que puedas ver con los ojos, pero sí sentir con el alma. Piensa en el viento, invisible, pero capaz de mover montañas, empujar nubes y agitar los mares. Así es el Espíritu Santo, una fuerza invisible pero viva, poderosa, activa. Cuando tomas aire profundamente y sientes la vida recorrer tu cuerpo, eso también es ruaj, el soplo de Dios que da existencia a todo. Y cada vez que Dios habla, su aliento, su espíritu se pone en movimiento. En el Génesis, cuando Dios dijo, hágase la luz, fue su voz la que dio la orden, pero fue su espíritu quien la ejecutó, quien movió, creó y transformó. Desde el principio, el espíritu ha estado allí, la presencia personal del Dios viviente, trayendo orden al caos, vida al vacío y belleza a lo que parecía perdido. Pero lo más asombroso es lo que ocurre después. Ese mismo espíritu empieza a obrar dentro de las personas. A lo largo de la historia bíblica, Dios derrama su espíritu sobre aquellos que Él escoge. Uno de los primeros fue José, vendido como esclavo, pero lleno del espíritu de sabiduría. Gracias a él, José interpretó sueños imposibles y fue instrumento de salvación. Luego vino Bezalel, el artesano del tabernáculo, quien fue lleno del espíritu para crear cosas hermosas, guiado por la inspiración divina. Más tarde, el espíritu comenzó a llenar a los profetas. No hablaban por sí mismos, sino movidos por el ruaj de Dios. Veían la historia desde los ojos del Creador, denunciaban injusticias, proclamaban verdad y esperanza, aunque muchos no quisieran escucharlos. Pero ellos anunciaron algo extraordinario, que un día el Espíritu no se derramaría solo sobre unos pocos elegidos, sino sobre toda la humanidad. Sin embargo, el mundo volvió a caer en el desorden, violencia, injusticia, corazones endurecidos que rechazaban a Dios. Pero incluso en medio del caos, los profetas hablaron con esperanza. Dijeron que llegaría un tiempo nuevo, un mover distinto del Espíritu. No un poder pasajero, sino una transformación interior, donde cada corazón humano sería tocado, renovado y vivificado desde adentro. Ese sería el comienzo de una nueva creación, la obra del Espíritu Santo en el alma humana. Pasaron los siglos, hasta que un día, en las aguas del río Jordán, un hombre descendió al agua. Su nombre era Jesús. En ese instante, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Fue la señal de que el Padre lo había ungido con poder para iniciar una nueva creación. Desde ese momento, el Espíritu reposó sobre Jesús y lo llenó de fuerza divina. Todo lo que hizo: sanar enfermos, liberar a los oprimidos, perdonar pecados y enseñar con autoridad. No lo hizo por su propio poder humano, sino porque el ruaj de Dios, el soplo del Creador, estaba con él. Lo que el Espíritu había hecho al principio del mundo, dar vida donde reinaba el vacío, ahora lo hacía nuevamente, pero dentro del corazón de las personas.
Jesús caminaba por aldeas y desiertos, trayendo vida donde había muerte, esperanza donde habitaba la desesperación, luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, el mundo no lo reconoció. Los líderes religiosos lo rechazaron y los poderosos de su tiempo lo condenaron a la cruz. Muchos pensaron que todo había terminado allí, que la historia del Hijo de Dios terminaba con su muerte. Pero ese no fue el final, sino el comienzo de todo. Los discípulos fueron testigos de algo imposible. El Espíritu de Dios resucitó a Jesús. El mismo aliento que formó los cielos y la tierra volvió a entrar en su cuerpo, devolviéndole la vida. Con su resurrección comenzó una nueva creación, una humanidad restaurada por el poder del Espíritu Santo. Y aún había más. El Jesús resucitado se presentó ante sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». Ese soplo cambió la historia para siempre. Días después, en Pentecostés, el Espíritu descendió con fuerza sobre los apóstoles. Lo que había comenzado en el Génesis, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, se cumplió plenamente. Ahora la presencia de Dios habitaba dentro de su pueblo. Desde entonces, el Espíritu Santo sigue moviéndose sobre los lugares oscuros del mundo, sanando corazones rotos, encendiendo esperanza en medio del dolor y soplando vida donde solo había muerte. Su luz nunca se ha apagado. Continúa transformando vidas, guiando, consolando y despertando en cada alma el deseo de vivir verdaderamente. Y hoy, ese mismo Espíritu te llama a ti. Te invita a dejar de simplemente sobrevivir y a empezar a vivir en plenitud, como parte de esa nueva creación. El Espíritu Santo no es una idea ni un símbolo, es una presencia viva, que respira, que siente, que habita dentro de todo aquel que lo recibe. Desde el principio hasta ahora, el Espíritu ha estado obrando, creando, guiando, renovando, pero no actúa solo. El Espíritu nunca se mueve separado del Padre ni del Hijo. Él es parte de un misterio eterno y perfecto, la Trinidad. Cuando el Espíritu se movía sobre las aguas del Génesis, lo hacía según la voluntad del Padre. Cuando descendió sobre Jesús, lo hizo en completa unidad con el Hijo. Y cuando fue derramado sobre los discípulos, actuó en perfecta comunión con ambos. Así llegamos a uno de los mayores misterios de todos los tiempos. ¿Cómo puede un solo Dios existir en tres personas? Para comprender verdaderamente quién es el Espíritu Santo, debemos abrir el corazón al misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ishikayin, la comunión perfecta del amor divino. Puede parecer una idea lejana, pero no lo es. La Trinidad está en el centro de la fe cristiana, porque si no entendemos quién es Dios, no podremos entender quiénes somos nosotros. La cruz pierde su sentido cuando olvidamos quién es el Dios que adoramos, y la oración se vuelve confusa, vacía, sin dirección. Cuando te detienes a orar, ¿a quién le hablas realmente? ¿Quién habita hoy dentro de ti? El cristianismo no es una religión muerta ni un conjunto de normas. Es una relación viva con un Dios que respira, que ama, que habita en ti. Ese Dios eterno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos luchan por comprender este misterio llamado la Trinidad, y no es algo nuevo. Desde los primeros siglos, la Iglesia defendió esta verdad con lágrimas, con fe y a veces con sangre. La palabra Trinidad no aparece escrita literalmente en la Biblia, pero su presencia llena cada página.
cada historia, cada milagro, todo comienza en el principio mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí está el Padre, el creador de todo. Luego dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ese Espíritu, el Ruaj, es el aliento divino, la energía viva dispuesta a dar forma al universo. Y después leemos: y dijo Dios. Esa palabra que sale de su boca es el Hijo, el Verbo eterno, no es una figura simbólica. El evangelista Juan lo confirma al abrir su evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él. Jesús, el Hijo eterno, ya estaba allí, antes del tiempo, antes del mundo. El Padre ordena, el Hijo pronuncia la palabra creadora, y el Espíritu se mueve dando vida. 3 personas, un solo Dios. Y cuando el Señor formó al ser humano, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién hablaba? No a los ángeles, pues ellos no tienen poder para crear. Era un diálogo divino dentro de la comunidad perfecta del Dios Trino. Fuimos creados a imagen de ese Dios que vive en amor, en unión, en comunión constante. Por eso anhelamos profundamente amar y ser amados. Por eso la soledad duele, porque dentro de nosotros existe un eco de esa relación divina que nos dio origen. A lo largo del tiempo, muchos han pensado que Dios son 3 seres distintos actuando por separado. Pero no es así. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Y sin embargo, nunca están divididos. No son partes de un todo, sino uno solo en perfecta unidad. ¿Te cuesta comprenderlo? Está bien. Dios no es como nosotros. No cabe en los límites de la lógica ni del tiempo. Él existe más allá de todo entendimiento, más allá del espacio, en la eternidad. Y aunque nuestra mente no pueda explicarlo completamente, nuestro corazón puede creerlo y experimentarlo. Lo esencial es esto: cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, y cada una cumple una función única dentro del plan eterno. El Padre es la fuente y el origen de todo. El Hijo es la palabra que salva, el amor hecho carne. El Espíritu Santo es el soplo que renueva, que transforma, que da vida. El Padre envía, el Hijo redime y el Espíritu santifica. 3 acciones, una sola voluntad, un solo propósito, un mismo amor. La Trinidad no es solo una doctrina para estudiar, es una comunión viva que transforma tu forma de relacionarte con Dios. Cuando oras, hablas al Padre por medio del sacrificio del Hijo y movido por el poder del Espíritu Santo que habita dentro de ti. Tu oración se convierte así en un diálogo con el cielo, una participación en ese amor eterno que fluye sin cesar entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y cuando comprendes esto, tu fe deja de ser rutina y se convierte en encuentro. Tu oración deja de ser palabras y se vuelve vida en comunión con Dios mismo. Cuando adoras, no lo haces por costumbre, lo haces porque el Espíritu Santo enciende un fuego dentro de ti, un fuego que te impulsa a mirar al Hijo y te guía con valentía hasta el trono del Padre. Cuando la duda te invade, el Padre te recuerda con ternura: eres mi hijo, no te he olvidado. Cuando tropiezas, el Hijo te levanta con su gracia infinita y te cubre con su misericordia. Y cuando ya no puedes seguir, cuando tus fuerzas se agotan, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos más profundos que cualquier palabra humana.
La Trinidad no es una estructura teológica ni una teoría abstracta. Es una relación viva, un lazo eterno de amor. Es Dios contigo, Dios en ti y Dios envolviéndote completamente. Muchos creyentes se sienten perdidos o solos porque han reducido su fe a ritos, normas o costumbres. Pero la fe no es un sistema, es un encuentro con un Dios que no está lejos, sino que te espera cada día con los brazos abiertos, invitándote a entrar en su familia divina. Cuando comprendes verdaderamente que Dios es Trinidad, todo cambia. Tu oración deja de ser repetición y se convierte en diálogo. Tu adoración deja de ser obligación y se transforma en pasión. Ya no hablas al vacío, sino a un Padre que te conoce mejor que tú mismo. Sigues a un Hijo que dio su vida por ti y eres guiado por un Espíritu que vive dentro de ti, dándote fuerza, sabiduría y consuelo. Entonces entiendes que tu valor no depende de lo que haces ni de tus errores, sino de quién es Dios y quién eres tú en Él. Eres hijo de un Padre eterno, amado por un Salvador fiel y habitado por un Espíritu que nunca te abandona. ¿Alguna vez te has preguntado por qué deseamos amar tanto? ¿Por qué anhelamos pertenecer? ¿Por qué la traición duele y la soledad pesa tanto? Es porque fuimos creados a imagen de una relación perfecta. La Trinidad no es una fórmula ni una idea filosófica. Es el diseño mismo de tu alma. Cuando hablas con el Padre, caminas junto al Hijo y respiras con el Espíritu, dejas de buscar tu propósito, porque ya estás viviendo dentro del propósito eterno de Dios. Estás unido al corazón del amor eterno, del Dios que es unidad perfecta y comunión infinita. Estás en comunión con un Padre que te amó antes de tu primer respiro, con un Hijo que entregó su vida cuando aún no lo buscabas, y con un Espíritu Santo que ahora vive en ti, enseñándote a vivir en plenitud. Y sin embargo, es precisamente esta tercera persona divina, el Espíritu Santo, la más olvidada por muchos. Algunos lo reducen a una fuerza, a una energía o a un símbolo. Pero el Espíritu Santo no es una idea, es una persona. Él es Dios mismo. No tiene cuerpo físico, pero posee voluntad, pensamiento, voz y sentimientos. Y escucha esto con el corazón. Él desea tener comunión contigo. El Espíritu puede hablarte, puede ser escuchado y, sobre todo, puede ser amado. No se trata de una energía impersonal, sino del Dios vivo que quiere ser tu amigo, tu compañero fiel, tu guía constante. Y aquí llega una verdad capaz de transformar tu vida. El Espíritu Santo te ama. Sí, lo sabes, el Padre te ama. Jesús te ama. Pero hoy quiero que entiendas algo más profundo. El Espíritu Santo también te ama con el mismo amor eterno, tierno y poderoso del Dios Trino. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que el Espíritu Santo también te ama? Sí, Él, la presencia viva de Dios, te ama con un amor constante, paciente y profundo. Camina contigo en cada paso de tu vida. Te recuerda quién eres realmente cuando el mundo intenta confundirte. Te levanta cuando tropiezas, te abraza cuando lloras y jamás se aleja de ti. Desde el momento en que naces de nuevo, el Espíritu Santo habita en ti por completo. No hay grados ni niveles. No existe un Espíritu Santo para principiantes, ni uno para los más santos. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vive hoy dentro de ti, y no te fue dado porque lo merecieras, sino porque Dios te ama tanto que quiso habitar en ti. El Espíritu no es un premio por tu obediencia, sino la fuente de tu fuerza, tu guía y tu santidad. Sin Él,
no podrías vivir de una forma que agrade a Dios. Es su poder dentro de ti el que te capacita para amar, perdonar, avanzar y vencer. Aún así, muchos creyentes viven toda su vida tratando al Espíritu Santo como a un desconocido, como si fuera un visitante lejano. Pero no vino a confundirte ni a observarte desde la distancia. Vino a quedarse, vino a vivir en ti, caminar contigo y transformarte desde adentro hacia afuera. Y no está allá arriba, en algún cielo inalcanzable. Está aquí, en lo más profundo de tu ser, susurrando, consolando, guiando, hablando con amor y esperando con paciencia que dejes de resistirte y empieces a rendirte. Cuando llegas a comprender esto, tu manera de orar cambia por completo. Ya no oras para rogarle a Dios que se acerque, porque entiendes que Él ya está dentro de ti. Ya no buscas su aprobación, porque sabes que el Espíritu Santo fue dado como promesa, como herencia, como sello de amor eterno. Y cuando lo reconoces, cuando hablas con Él, cuando lo escuchas en silencio, cuando finalmente te rindes y dices con el corazón: Espíritu Santo, úsame. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, te necesito. Entonces algo despierta dentro de ti. Tu alma se enciende, tu fe cobra vida y tu caminar con Cristo se convierte en una llama imparable. Porque ya no caminas solo, caminas con Dios mismo. Sin embargo, existe una gran mentira que muchos cristianos han aceptado sin darse cuenta. La idea de que el Espíritu Santo llega solo cuando alcanzas un nivel avanzado de espiritualidad, como si fuera un privilegio reservado para los más santos. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La verdad es clara, poderosa y liberadora. El Espíritu Santo viene a habitar en ti en el mismo instante en que naces de nuevo, no después de años de asistencia a la iglesia, ni tras leer toda la Biblia, ni cuando alcanzas cierta madurez espiritual. Sucede en el mismo momento en que crees en Jesús, cuando tu corazón dice por primera vez: sí, Señor, te acepto. En ese preciso instante, Dios coloca su propio espíritu dentro de ti. La Biblia lo confirma. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. Eso significa que si perteneces a Cristo, su Espíritu ya vive en ti. No es un galardón que debas ganar, es una marca celestial, una señal eterna que dice: eres mío, te he adoptado, te he sellado con mi presencia. Y esa verdad lo cambia todo. Ya no eres un simple creyente buscando a Dios. Eres un hijo en quien Dios habita. Nunca volverás a caminar solo. Sí, hijo mío, esa es la verdad más maravillosa y profunda. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive hoy dentro de ti. La Escritura dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No es solo una parte de Dios, no es una chispa pequeña de su presencia. Es el mismo poder, el mismo Espíritu, la misma gloria que venció la muerte. Y sin embargo, muchos de mis hijos viven como si caminaran con el alma vacía, orando como si Dios estuviera lejos, intentando ganarse algo que ya les fue regalado por gracia. ¿Sabes por qué a veces te sientes cansado en tu caminar espiritual? Porque intentas avanzar con tus propias fuerzas, en lugar de conectarte con la fuente de poder que ya está dentro de ti. El Espíritu Santo no es un visitante temporal,
No va y viene según tu comportamiento. No se marcha cuando caes, ni se esconde cuando fallas. Permanece. Y no lo hace en silencio o sin propósito. Él está activo, moviéndose dentro de ti, orando por ti cuando no tienes palabras, fortaleciéndote cuando estás débil, transformando poco a poco tu corazón y recordándote quién eres realmente cuando el enemigo intenta confundirte. Es Él quien te levanta cuando la vergüenza intenta sepultarte. Es Él quien te guía cuando el camino parece oscuro. Es Él quien te consuela cuando nadie más comprende tu dolor. No estás solo, nunca lo estuviste. El Espíritu de Dios vive dentro de ti, vivo, poderoso y fiel. Y cuanto más reconoces su presencia, cuanto más escuchas su voz y te rindes a su dirección, más comprendes que la vida cristiana no se trata de esforzarte más, sino de rendirte mejor. Porque seguirme no consiste en vivir para Dios desde fuera, sino en vivir con Dios y a través de Él, desde dentro. El Espíritu Santo ya habita en ti. Solo necesitas reconocerlo, abrirle espacio, permitirle guiarte. No fue enviado para observarte desde lejos, sino para ser tu amigo, tu compañero constante, tu guía diaria. Y cuando esa amistad se hace real, todo cambia. Cambia la manera en que oras, en que adoras, en que piensas, en que reaccionas ante la vida. Cambia cómo enfrentas los días buenos y, sobre todo, los difíciles. ¿Alguna vez has sentido tus oraciones secas, como si tus palabras no llegaran al cielo? ¿Has pensado que si no sientes algo, entonces Dios no está? Eso es una mentira que quiero deshacer hoy. El Espíritu Santo no es una emoción. No se limita a los momentos de euforia espiritual. Él está siempre ahí, en el silencio, en las lágrimas, en la rutina, en la noche y en el amanecer. No necesitas una sensación para saber que está presente. Solo necesitas recordar su promesa. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Y es en esa certeza donde todo dentro de ti empieza a cambiar. Porque cuando entiendes que el Dios del universo vive en ti, ya no temes, ya no dudas, ya no caminas solo. Caminas en compañía del Espíritu que te da vida. El Espíritu que ora contigo. Cuando te arrodillas y no sabes qué decir. Cuando las palabras se apagan y solo quedan lágrimas, el Espíritu Santo ora por ti. Intercede con gemidos profundos, con un lenguaje que trasciende tus pensamientos. Cuando tus fuerzas se acaban, Él te sostiene. Cuando tus dudas te rodean como una tormenta, Él te recuerda quién eres realmente. Un hijo amado de Dios. El Espíritu no solo escucha tus oraciones, ora contigo, te levanta, te abraza en medio del silencio y camina a tu lado. Y cuando elevas tu adoración, no lo haces solo. Él enciende el fuego en tu interior, el fuego que dirige tu mirada hacia el Hijo, y a través del Hijo puedes ver al Padre. Esa es la verdadera adoración, guiada por el Espíritu, centrada en Jesús y entregada al Padre. Pero no pienses que el Espíritu Santo se manifiesta solo en los momentos de oración o alabanza. Él habita también en tu vida cotidiana. Cuando estás a punto de decir una palabra hiriente y una voz suave dentro de ti dice, «No lo hagas», esa voz es Él. Cuando estás por tomar una mala decisión y algo en tu interior te detiene, es Él cuidándote. Cuando logras perdonar a alguien que no lo merece, no fue tu fuerza, fue la suya, la que te ayudó a hacerlo. Es Él quien te enseña a perdonar, quien te fortalece en medio de la tentación, quien te impulsa a amar cuando tu corazón desea venganza. Es Él quien te concede paz en medio del caos
y esperanza en medio del dolor. Y aquí está la belleza más profunda. El Espíritu Santo nunca se cansa de ti, no se aleja cuando fallas, no se ofende cuando dudas, no te abandona cuando pecas. Permanece. Sí, le duele cuando te alejas, pero aún así se queda. Él no es como las personas que te dejan cuando tropiezas, ni como aquellos que solo te aman cuando cumples sus expectativas. El Espíritu Santo es fiel, no cambia con tus emociones, no empaca sus cosas cuando te equivocas, no se da por vencido contigo. La palabra lo dice con claridad en Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Mira bien esa palabra, sellados, no firmados temporalmente, no invitados por un momento, sellados. Y ese sello no se rompe por tu debilidad. Sí, el pecado duele y entristece al espíritu, pero su tristeza no es castigo, es amor. ¿Has sentido alguna vez ese peso en el alma después de caer? No es condenación, es el dolor de un Dios que te ama, que sigue viviendo en ti, que ve todo lo que podrías llegar a ser y te llama suavemente a regresar. Porque el Espíritu no grita para acusarte, susurra para restaurarte. Por eso, los hijos de Dios que deciden abrazar el pecado se vuelven los más vacíos, los más inquietos, los más tristes. Ya no pueden pecar con comodidad, porque dentro de ellos el Espíritu gime por lo que se está perdiendo. Él no se va, pero sí sufre. Y esa tristeza que sientes es la prueba de que Él sigue contigo. Porque si el Espíritu no habitara en ti, no sentirías nada. Pero Él permanece, enseñando, guiando, corrigiendo, transformando. La vida cristiana deja de ser una carga cuando caminas con el Espíritu, porque ya no lo haces por obligación, sino por amor. Y donde el Espíritu mora, hay libertad, hay consuelo y hay vida. Caminar con el Espíritu, la vida que transforma. La vida con Dios no es una religión estática, ni una lista interminable de reglas que cumplir. Es una aventura viva, un viaje continuo con el Dios que no solo decidió salvarte, sino habitar dentro de ti. Y cuando dejas de verlo como una idea distante y comienzas a reconocerlo como tu amigo, tu guía y tu compañero, todo empieza a cambiar. Tu oración ya no es un monólogo vacío, sino un diálogo real con el Creador. Tu adoración deja de ser rutina y se enciende como un fuego ardiente en tu interior. Y tu vida diaria se convierte en un recorrido de la mano del Espíritu Santo, donde cada paso tiene sentido, propósito y dirección. Rendirse al Espíritu no es un acto de debilidad, sino la puerta a la verdadera libertad. Es dejar atrás el peso de la autosuficiencia, el miedo y la culpa, y entrar en la plenitud de una vida guiada por la gracia. Porque existe una forma de vivir la fe que parece genuina pero no lo es. Parece devoción, pero es agotamiento. Parece obediencia, pero es solo rutina. Es una fe sin espíritu, impulsada por el esfuerzo humano, vacía por dentro, llena de frustración, ansiedad y temor. Muchos caminan así, sirviendo por obligación, orando desde la desesperación, adorando sin pasión, viviendo en constante cansancio espiritual. Es como remar un barco sin viento, intentando avanzar sin la fuerza del Espíritu. Pero hay otro camino, un camino más profundo, más real. Una vida rendida, no forzada, llena, no vacía, guiada, no perdida. Y esa vida comienza cuando decides soltar el control y decir desde el corazón: Espíritu Santo, ya no quiero fingir.
No quiero solo sobrevivir, quiero vivir en ti, bajo tu dirección, en tu poder. Toma el control, y cuando lo haces, todo cambia. El temor se convierte en paz, la confusión en claridad, la lucha en descanso, porque el Espíritu no te esclaviza, te libera. Él no te apaga, te enciende. La palabra lo confirma en Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando el Espíritu gobierna tu vida, empiezas a ver ese fruto florecer dentro de ti. Ya no reaccionas igual, ya no piensas igual, ya no decides igual. El Espíritu produce en ti lo que nunca podrías producir por ti mismo, porque donde antes había religión, ahora hay presencia viva. Donde antes había esfuerzo, ahora hay gracia que fluye. Esa es la diferencia de una vida verdaderamente rendida. Su presencia constante. El Espíritu no solo te ayuda a vivir mejor, te enseña a vivir como fuiste creado para vivir. Caminar con el Espíritu es caminar dentro de la voluntad de Dios. Ya no es una lista de mandatos, sino una relación viva. Cada paso es guiado, cada silencio es enseñado, cada día es sostenido por su voz suave y fiel. Y el mayor ejemplo de una vida guiada por el Espíritu lo tenemos en Jesús mismo. Él no vino solo para morir por nosotros, sino también para mostrarnos cómo vivir en comunión perfecta con el Padre a través del Espíritu. Aunque era el Hijo eterno de Dios, poseedor de todo poder y autoridad, eligió voluntariamente vivir su vida humana dependiendo totalmente del Espíritu Santo. No usó su divinidad para vencer la tentación, sanar enfermos o amar a los que lo despreciaban. Cada palabra, cada milagro, cada paso que dio fue desde la misma dependencia que hoy se nos invita a tener. Desde el mismo lugar donde tú y yo somos llamados a vivir, en obediencia al Espíritu. Desde el instante mismo de su concepción, el Espíritu estaba presente. Y esa misma presencia que acompañó a Jesús desde el principio, ahora vive dentro de ti. No fue concebido por voluntad humana, sino por un acto sobrenatural del Espíritu Santo. El ángel le dijo a María: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Desde antes de abrir sus ojos al mundo, Jesús ya estaba envuelto en la presencia viva y poderosa del Espíritu. Su existencia entera fue una entrega absoluta al propósito del Padre, movido por el Espíritu desde su primer respiro. Cuando llegó el tiempo señalado para comenzar su ministerio público, Jesús no se adelantó a la voluntad del cielo. Esperó el momento preciso. Y al ser bautizado, cuando emergió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él como una paloma. En ese instante, una voz resonó desde lo alto: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». El cielo se abrió, el Padre habló y el Espíritu lo llenó. Desde entonces, cada paso de Jesús estuvo guiado por la dirección divina del Espíritu. No actuaba por impulso humano, sino por inspiración celestial. Y lo más sorprendente es que su primer destino bajo esa guía no fue un púlpito ni una multitud, sino el desierto. Fue el Espíritu mismo quien lo condujo a la soledad. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí fue tentado durante 40 días, pero no venció al enemigo con argumentos humanos ni con poder terreno, sino fortalecido por el Espíritu y armado con la palabra.
Y cuando la prueba terminó, no salió derrotado ni agotado, sino renovado, empoderado, lleno de una fuerza celestial. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Antes del desierto, lleno del Espíritu; después del desierto, fortalecido por Él. Ese es el patrón divino. El desierto no destruye al que camina con Dios. Lo purifica, lo moldea y lo hace más fuerte. Más tarde, Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, abrió el rollo del profeta Isaías y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Y al cerrar el rollo, declaró: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Con esas palabras, Jesús reveló el secreto de su vida y su poder. Todo lo que hacía, lo hacía sostenido por el Espíritu. No dijo: El Padre me ha dado fuerza, sino: El Espíritu del Señor está sobre mí. No actuaba desde su poder divino, aunque lo tenía, sino desde la total dependencia del Espíritu Santo para mostrarnos el camino de la verdadera unión con Dios. Porque una vida guiada por el Espíritu no es una vida más fácil, sino una vida más profunda, más libre, más llena de propósito. Y ese mismo Espíritu que reposó sobre Jesús, hoy desea reposar también sobre ti. Jesús no hablaba desde su orgullo ni desde su propia fuerza, sino desde la unción que lo cubría, la dependencia total que tenía del Espíritu y la obediencia perfecta a la voluntad del Padre. Cada paso que daba estaba en sintonía con el Espíritu Santo. Cada palabra que pronunciaba nacía de una profunda intimidad con Él. Cada sanidad, cada acto de misericordia, cada enseñanza, brotaba de una comunión constante con la presencia divina. Con su vida, Jesús nos mostró que la verdadera vida espiritual no surge del esfuerzo humano, sino de la rendición completa al Espíritu. No se trata de cuánto haces por Dios, sino de cuánto permites que Él obre a través de ti. Y si el Hijo de Dios, sin pecado alguno, vivió así, ¿cuánto más necesitamos nosotros depender de esa misma presencia? Si Jesús no comenzó su ministerio sin ser ungido, si enfrentó la tentación solo bajo la guía del Espíritu, si anunció las buenas nuevas únicamente cuando estaba lleno del poder celestial, ¿cómo podríamos nosotros intentar vivir cada día sin esa misma dirección divina? El Espíritu no fue un lujo en la vida de Jesús. Fue su fuerza, su guía, su compañía fiel. Y hoy, ese mismo Espíritu que reposó sobre Él habita también dentro de ti. No con menos poder, ni con menos amor, sino con la misma gloria, la misma promesa eterna. Jesús dijo: Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad. Él no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro modelo perfecto de una vida completamente guiada por el Espíritu. Por eso no lo sigas solo con admiración, síguelo con entrega. Jesús nos reveló las llaves para comprender el propósito del Espíritu Santo en la vida del creyente. Muchos se preguntan: ¿qué hace realmente el Espíritu dentro de mí? ¿Cuál es su función diaria, su misión silenciosa? La respuesta está en la Escritura. El Espíritu no vino a ti para ofrecerte emociones pasajeras ni experiencias místicas aisladas. No fue enviado como un adorno espiritual o un complemento a tu fe. Vino con una misión celestial constante, profunda y transformadora. Formar a Cristo dentro de ti, renovar tu mente,
purificar tu corazón y darte poder para vivir conforme al reino. Jesús explicó todo esto antes de regresar al Padre, porque Él no solo vino a salvarnos, sino a enseñarnos cómo vivir verdaderamente. Y antes de partir, nos dejó algo más que promesas. Nos dio instrucciones claras sobre quién vendría a ocupar su lugar físico en la tierra. Sabía que sus discípulos sentirían temor al escuchar que se iría, pero también sabía que su partida abriría una puerta gloriosa. Por eso les dijo algo que parecía imposible de creer. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. ¿Podría haber algo mejor que tener a Cristo caminando a nuestro lado? Sí, tener el Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros. Jesús sabía que lo que vendría no sería más fácil. Dudas, persecución, traiciones, pruebas y sufrimientos. Pero también sabía que dentro de cada corazón lleno del Espíritu ardería una fuerza que nada en este mundo podría apagar. El mismo poder que sostuvo a Jesús en su misión ahora habita en ti. No estás solo, no caminas por tus fuerzas. Dentro de ti vive aquel que venció al mundo. Por eso Jesús no prometió un sistema religioso, ni una estructura humana llena de normas o rituales vacíos. Lo que Él prometió fue mucho más poderoso. Prometió al Espíritu Santo. Y lo que Jesús reveló sobre el Espíritu no fue algo confuso o místico, sino profundamente práctico, claro y transformador. El Señor nos mostró 6 misiones que el Espíritu cumpliría en la vida de todo creyente. 6 propósitos divinos que mantienen viva la relación entre el cielo y tu corazón. La primera misión del Espíritu es enseñar. Jesús lo explicó con ternura y autoridad. El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús sabía que habría momentos de olvido, de confusión, de dudas. Por eso prometió un maestro interior, un guía invisible que habitaría dentro de ti. El Espíritu no es solo poder, es sabiduría celestial. Él te revela lo que tus ojos naturales no pueden ver. Ilumina la palabra cuando tu mente no la comprende. Y te muestra la voluntad de Dios cuando el ruido de la vida intenta ahogar su voz. El Espíritu Santo es tu maestro personal, tu consejero divino, tu guía fiel que nunca se cansa de enseñarte. La segunda misión del Espíritu es glorificar a Cristo. Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Donde el Espíritu está presente, Cristo es exaltado. No el predicador, ni la iglesia, ni las tradiciones. Solo Jesús. El Espíritu no busca atención para sí mismo. Su propósito es reflejar la gloria del Hijo. Cada vez que sientes tu corazón arder al escuchar el nombre de Jesús, es el Espíritu moviéndose dentro de ti, recordándote que Él es el centro de todo. La tercera misión del Espíritu es convencer, pero no como un juez que condena, sino como un padre amoroso que despierta a su hijo dormido. Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La convicción del Espíritu no aplasta, restaura. Él te muestra el error sin destruirte, te confronta sin herirte y te llama de vuelta con una voz suave que susurra, Hijo, este no es tu camino, vuelve a casa. Esa sensación en el alma que te invita a corregir, que te impulsa al arrepentimiento, no es culpa ni condenación, es el amor del Espíritu guiándote de regreso al Padre. La cuarta misión del Espíritu es guiar.
Jesús prometió: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No a una parte, no a una versión, sino a toda la verdad. Porque Jesús sabía que el camino sería estrecho, que las decisiones serían difíciles y que nuestras emociones podrían engañarnos. Por eso nos dio un guía perfecto, que nunca se equivoca y siempre nos lleva hacia la voluntad del Padre. Cuando permites que Él dirija tus pasos, tus decisiones y tus palabras, dejas de caminar en círculos y comienzas a avanzar con propósito eterno. La quinta misión del Espíritu es recordarte. Jesús dijo: Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Porque Él sabía que nuestra memoria es frágil, que el dolor, la duda o la oscuridad pueden hacernos olvidar sus promesas. Y es ahí, en medio del silencio o del quebranto, donde el Espíritu te trae de vuelta las palabras de Jesús. Cuando todo parece perdido, Él susurra: yo estoy contigo. Cuando sientes que no puedes más, te recuerda: mi gracia te basta. Cuando el miedo te paraliza, te repite: no temas, porque yo soy tu Dios. Así actúa el Espíritu Santo. No solo te enseña, sino que te recuerda, te guía, te corrige y te sostiene. Su misión no es pasajera, es eterna. Su voz no es de condena, sino de amor. Y su presencia no es un sentimiento, sino una realidad viva que habita dentro de ti. Porque Jesús sabía que en medio de la tormenta podríamos olvidar lo que escuchamos en los momentos de calma. Sabía que cuando el dolor nos golpeara, podríamos perder de vista sus promesas. Por eso el Espíritu Santo fue enviado, para recordarnos con ternura lo que el corazón olvida cuando la fe tiembla. En los días nublados, cuando todo parece confuso, Él susurra palabras que habías escuchado tiempo atrás. Trae a tu mente versículos que creías perdidos, promesas que el miedo había sepultado, verdades que parecían dormidas, y de pronto vuelven a cobrar vida justo cuando más las necesitas. Nada es casualidad. Cada recordatorio del Espíritu es una caricia divina, una señal de que el cielo no se ha olvidado de ti. La sexta misión del Espíritu es testificar dentro de ti. Cuando el enemigo te susurra: no eres suficiente, no vales, Dios no te puede amar, el Espíritu responde desde lo más profundo: sí, lo eres, eres mi hijo, eres amado, perteneces al Padre. En Romanos 8 leemos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús sabía que el mundo te señalaría, que el enemigo te acusaría y que a veces incluso tú dudarías de quién eres. Por eso, el Espíritu fue enviado también como un testigo interior, para que cada día, en lo profundo de tu ser, escuches esa voz firme y suave que te dice: tú no eres un esclavo, eres un hijo, no eres un rechazado, eres elegido, no eres olvidado, eres amado. Esa voz no se basa en emociones pasajeras, sino en una certeza divina que transforma tu identidad. No es solo saber que Dios te ama, sino vivir como alguien que ya pertenece a su familia. Y así, en los días buenos y en los difíciles, el Espíritu te repite incansablemente: eres mío, no te dejaré. Esta es la obra constante del Espíritu Santo dentro de ti. No actúa solo los domingos, ni aparece solo en momentos especiales. Él está presente cada día, cada hora, cada respiración. El Espíritu enseña, glorifica a Cristo, convence, guía, recuerda, testifica. Y nunca se cansa de hacerlo. Solo pide algo de ti: que escuches, que no lo ignores, que hagas silencio para oír su voz. Porque cuando el ruido del mundo baja y el alma se aquieta, Él habla,
y lo hace no con gritos, sino con susurros cargados de verdad. El Espíritu no compite con el ruido. Su voz es delicada, firme y llena de paz. Habla a través de una tranquilidad que desafía el caos, una calma que no depende de las circunstancias, una certeza que permanece aun cuando no hay explicación. Esa es su forma de hablar, con convicción interior, con esa claridad que ilumina lo que es correcto. Aunque duela verlo, Él te advierte cuando algo no está bien. Te impulsa a actuar cuando el miedo te detiene y te guía aun cuando todo parece incierto. Y cuando aprendes a escuchar esa voz, tu vida cambia para siempre, porque descubres que el Espíritu no solo te acompaña, vive dentro de ti, habla contigo y te conduce de la mano hacia el corazón del Padre. Incluso cuando no entiendes el porqué, hay una certeza que no nace de ti, pero que arde en lo profundo de tu alma. Es una convicción silenciosa, firme y viva, una voz interior que no puedes explicar, pero que sabes con todo tu ser que proviene del Espíritu Santo. Él también habla a través de la palabra. La Biblia es su instrumento más poderoso, su lenguaje eterno. Y cuando estás en comunión con Él, esas escrituras que habías leído cientos de veces, de pronto cobran vida. Se vuelven personales, íntimas, como si Dios mismo hubiera escrito cada palabra para ti, en este preciso instante. Y es ahí cuando lo comprendes, estás siendo guiado. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo distinguir su voz de la tuya o de la del enemigo? Porque el alma puede sonar como Dios, pero le falta autoridad. Y el enemigo también susurra. Su voz trae acusación, miedo, confusión. Sus palabras te alejan del Padre. Te hacen esconderte, dudar y sentirte indigno. El Espíritu, en cambio, siempre te conduce hacia la verdad, hacia la luz, hacia Cristo mismo. Su voz nunca manipula ni oprime. No te presiona con urgencia ni te llena de ansiedad. El Espíritu siempre deja libertad, pero también dirección clara. Habla con una ternura que da paz y con una autoridad que da seguridad. Cuando aprendes a reconocer esa voz, tu vida jamás vuelve a ser igual. En las Escrituras vemos cómo el Espíritu habló a Felipe. Acércate a ese carro y quédate junto a él. Una instrucción simple, directa, pero de ese pequeño acto de obediencia, una vida fue transformada. El eunuco etíope conoció a Cristo. Todo cambió porque alguien escuchó y obedeció un susurro suave. También lo vemos en Pablo, cuando el Espíritu le impidió predicar en Asia. No es bueno predicar. Sí, pero no era el momento. Pablo entendió que la voz del Espíritu no solo guía al lugar correcto, sino también al momento perfecto. Esa es la diferencia entre un creyente impulsivo y uno guiado por el Espíritu. El primero reacciona, el segundo discierne, y esa diferencia lo cambia todo. Porque el Espíritu no solo te lleva al sitio correcto, sino con la actitud correcta y el corazón adecuado. Por eso, aprender a escuchar su voz no es opcional, es esencial. ¿Y cómo se aprende a escucharle? En la intimidad, en el silencio, en la rendición diaria, deteniéndote antes de actuar, preguntando antes de hablar, consultando antes de decidir, diciendo con humildad: Espíritu Santo, ¿qué piensas tú? Tal vez no escuches una voz audible ni obtengas una respuesta inmediata. Pero si esperas, si haces silencio, si le conoces, sabrás. Sabrás cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo detenerte. Porque quien es guiado por el Espíritu vive con dirección, con discernimiento y con paz. Y aunque camine por los valles más oscuros,
Quien escucha esa voz suave jamás caminará perdido. Sin embargo, hay una obra final del Espíritu que no podemos pasar por alto. Una tarea silenciosa pero poderosa. No solo transforma al creyente desde dentro, sino que le capacita para transformar el mundo que le rodea. Porque el Espíritu Santo no vino únicamente para consolarte, guiarte o corregirte. Vino para encender en ti una llama que ilumine a los demás. El Espíritu Santo no solo vino para consolarte o guiarte, también vino para equiparte, para colocarte en las manos herramientas celestiales que trascienden toda lógica humana. Él vino a dotarte de dones que no son naturales, sino sobrenaturales, manifestaciones del poder divino que fluyen a través de ti para bendecir a otros. La Biblia lo dice con claridad. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos. Quizás no lo sabías, pero el día en que el Espíritu Santo entró en tu vida, ese mismo día plantó en ti una semilla sagrada, un don, con un propósito eterno. Estos dones son 9, y el apóstol Pablo los describe con precisión divina. A uno le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y todo esto lo realiza un mismo Espíritu, distribuyendo a cada persona conforme a su voluntad perfecta. No son talentos humanos ni habilidades adquiridas, son manifestaciones de la presencia de Dios en acción. El primer don es la palabra de sabiduría, una revelación divina que llega justo en el momento preciso, cuando la mente humana se queda sin respuestas. Es cuando el cielo responde a lo imposible. Así sucedió con el rey Salomón, lleno del Espíritu del Señor, cuando 2 mujeres disputaban la maternidad de un mismo niño. Ante lo imposible, Salomón pidió una espada y propuso dividir al niño, y esa decisión reveló el verdadero corazón de la madre. Aquella sabiduría no nació de su mente, sino del Espíritu de Dios. Así actúa este don, como una guía celestial que ilumina decisiones terrenales. El segundo don es la palabra de conocimiento, cuando Dios revela lo que el hombre jamás podría saber por medios naturales. Jesús lo mostró de forma perfecta cuando habló con la mujer samaritana. Has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Ella quedó tan impactada que corrió al pueblo gritando: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». Ese es el poder del conocimiento celestial. Cuando Dios revela lo oculto para sanar, liberar y transformar corazones. El tercer don es el don de fe. No una fe común, sino una fe sobrenatural que desafía lo visible. Es la fe que mira al cielo despejado y aún declara: «Va a llover». La fe que tuvo Elías cuando oró por lluvia sin una sola nube en el horizonte. La fe de Pedro cuando dio un paso fuera de la barca para caminar sobre el agua hacia Jesús. Es la fe que permanece firme cuando todo alrededor se derrumba, porque no se apoya en lo que se ve, sino en lo invisible. Y el cuarto don es el don de sanidades, la manifestación del poder curador de Dios a través de manos humanas. Jesús lo demostró cuando tocó los ojos del ciego y le devolvió la vista, cuando levantó al paralítico, cuando limpió al leproso con solo una palabra. Pedro también lo experimentó cuando oró por aquel hombre paralítico a la puerta del templo, y éste se levantó y caminó lleno de gozo.
Ese es el poder del Espíritu actuando, restaurando cuerpos, renovando vidas, sanando no solo lo físico, sino también el alma. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, lo imposible se hace posible, lo enfermo se sana, lo roto se reconstruye y lo perdido vuelve a encontrar el camino. Estos dones no fueron dados para unos pocos escogidos, sino para todo aquel que cree y se rinde al Espíritu. Cada don es una extensión del amor de Dios hacia la humanidad. Una forma en que el cielo toca la tierra a través de ti. Así es como el don se manifiesta. Cuando la fe se une con la compasión, lo imposible se inclina ante el poder de Dios. Los cuerpos se restauran, las almas se renuevan y la presencia del Espíritu Santo se hace tangible. El quinto don es el don de milagros. Es cuando el cielo interrumpe las leyes naturales para revelar la gloria de Dios. Es cuando el Creador rompe los límites del tiempo y de la lógica para demostrar que Él sigue siendo soberano sobre todo. Fue un milagro cuando el Mar Rojo se abrió ante Moisés y su pueblo caminó sobre tierra seca. Fue un milagro cuando Eliseo hizo flotar el hierro que se había hundido en el río. Fue un milagro cuando Jesús multiplicó los panes y los peces hasta saciar a miles. Y fue un milagro aún mayor cuando, con una sola palabra, calmó la tormenta que amenazaba a sus discípulos, o cuando Lázaro salió de la tumba después de 4 días muerto. Los milagros no obedecen a la razón ni al tiempo, obedecen únicamente a la voz de Dios. Cada milagro es un recordatorio de que para Él nada es imposible. El sexto don es el don de profecía. No es adivinación ni una simple inspiración emocional. Es la voz viva de Dios que habla a través de sus hijos para edificar, corregir, consolar y guiar. Fue este don el que se manifestó poderosamente en Pedro el día de Pentecostés, cuando, lleno del Espíritu Santo, declaró: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán». La profecía es el puente entre el corazón del Padre y el corazón de sus hijos, una comunicación directa donde el cielo revela sus secretos a la tierra. A través de ella, Dios advierte, consuela y prepara a su pueblo para lo que está por venir. El séptimo don es el hablar en diversas lenguas. Es la capacidad sobrenatural otorgada por el Espíritu para expresarse en idiomas que jamás se aprendieron por medios humanos. Es oración pura, adoración profunda, un diálogo santo entre el espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. En Pentecostés, los discípulos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, y cada persona escuchaba el mensaje en su propio idioma. Fue el sello visible de que el cielo había descendido sobre la tierra. Hablar en lenguas no es ruido ni confusión. Es el lenguaje de lo eterno fluyendo a través del alma humana, un cántico celestial que eleva al creyente más allá de los límites de la razón. El octavo don es el don de interpretación de lenguas, porque donde el Espíritu habla, su intención es siempre ser comprendido. Este don traduce lo que fue expresado en lenguas, de modo que la iglesia entera pueda ser edificada. El apóstol Pablo enseñó: si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dios no es un Dios de desorden, sino de perfecta armonía. La interpretación completa el ciclo de la comunicación divina, haciendo que lo celestial pueda ser entendido por los oídos humanos. Y el noveno don es el discernimiento de espíritus, un don profundo, raro y poderosísimo. Es la capacidad de ver más allá de lo visible,
de distinguir entre lo que proviene de Dios, lo que viene del hombre y lo que nace del enemigo. El discernimiento no juzga, revela, permite percibir la verdad en medio de la confusión, identificar el engaño disfrazado de luz y reconocer la pureza de lo que viene del Espíritu Santo. Este don es vital en estos tiempos, donde tantas voces compiten por atención. Solo el discernimiento del Espíritu puede mostrarte cuál es verdaderamente la voz del cielo. Si sientes que posees, aunque sea una chispa de este don, no la ignores. Tal vez el Espíritu Santo esté tratando de despertarlo dentro de ti ahora mismo. Y si aún no has explorado los dones que Él te ha dado, te invito a profundizar en ellos, especialmente en el don de sanidad, porque puede que dentro de ti duerma un poder celestial que aún no ha despertado. Quizás este sea el momento exacto en que el Espíritu Santo quiere avivar lo que ya sembró en ti. Permite que Él te use, que te transforme, que te llene, porque los dones no son para guardar, sino para entregar. Y cuando lo haces, el cielo mismo se mueve a través de ti.